Hola amigos, buenos días. Esta semana ha empezado con varios varios frentes judiciales abiertos. Ayer fue a declarar Víctor de Aldama, acompañado de Dani Esteve, que le hacía de escolta al Tribunal Supremo. Hoy tocará la declaración de Coldo y me parece que mañana la declaración de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno. Hay en consecuencia varios frentes judiciales que afectan, salpican a políticos y miembros del gobierno, especialmente del Partido Socialista. Del caso Coldo sabemos el supuesto fraude de las mascarillas obtenidos a precio de sobrecoste con dinero de todos los españoles, dinero que estamos pagando con nuestros impuestos. Se han visto involucrados pues Francina Armengol, la presidenta del Congreso, ministros como Fernando Grande Marlaska, como Víctor Ángel Torres, como la ministra de Defensa Margarita Robles y también como el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Luego, el tema del caso de Víctor de Aldama, pues distintos casos de mordidas, de comisiones, empleando dinero público para operaciones empresariales, en fin, todo un entramado de diversas corruptelas que sería muy compleja de exponer aquí. Bueno, pues cada vez está estrechando más el cerco hacia Pedro Sánchez. Cada vez están saliendo más pruebas. La UCO, la Unidad Judicial de la Guardia Civil, sigue con sus investigaciones y una cosa lleva a otra y se van descubriendo más casos de corrupción que se tendrán que aclarar en los tribunales. Ahora bien, creo que finalmente es muy posible que se acabe imputando al propio presidente Pedro Sánchez, porque aquí hay un entramado de operaciones que afectan al presidente del gobierno, directo o indirectamente. Y para poder juzgar al presidente del gobierno, así como a ministros, por ejemplo, como Ábalos y como los demás que he mencionado, Víctor Ángel Torres, Margarita Robles, Salvador Illa y Fernando Grande Marlaska, y también algunos otros presidentes que también podrían ser salpicados, como la portavoz Pilar Alegría y quizás también otros más ministros, porque en el entramado gubernamental hay muchos casos de corrupción, hay muchas corruptelas, hay muchas mordidas, hay muchas comisiones. Porque fijaos una cosa, ya se está hablando aquí, algunos reporteros y algunos youtubers, influencers, están hablando de cómo el presidente del gobierno está sacando dinero de los españoles, dinero público. ¿Sabe que aquí en España se subvencionan a multitud de entidades? Muchas ONGs, muchas entidades de cualquier tipo, y se les dan muchas subvenciones que no se justifican. Entonces aquí se está haciendo una red de desviar dinero público que va seguramente pues a los bolsillos de Pedro Sánchez o a los bolsillos de otros miembros del gobierno, y esto habría que investigarlo. Cada vez hay más indicios de corrupción. Entonces, como todos los miembros del gobierno y algunos parlamentarios tienen la condición de aforados, o sea, tienen inmunidad y no se les puede juzgar, entonces estos tienen que ser juzgados si cometen delitos, en este caso de prevaricación o de corrupción. Tiene que juzgarlo el Tribunal Supremo. Y para poder hacerlo, tiene que pedir un suplicatorio al Congreso. Es decir, el Tribunal Supremo puede o debe de imputar, investigar, juzgar a una persona aforada. Es decir, un miembro del gobierno, un alto cargo de gobierno o parlamentarios como pueden ser diputados o senadores. Y para esto necesita el permiso del Congreso. Tiene que hacer un suplicatorio al Congreso o al Senado en el caso de que se tuviera que juzgar a senadores. Entonces, para esto necesita la mayoría simple del Congreso. Pero claro, Pedro Sánchez tiene pues sus apoyos, que es los que consiguió
los apoyos de investidura. Entonces, pues, claro, todos los que apoyan a Pedro Sánchez se están beneficiando mucho de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez les concede todo lo que quieren, y todo a cargo de los contribuyentes, o sea, del dinero que nos están robando con los impuestos. Entonces es posible que el Congreso deniegue el suplicatorio del Tribunal Supremo para poder imputar y juzgar, sentar a banquillo a Pedro Sánchez. Por eso a Pedro Sánchez se le ve muy tranquilo, porque sabe que no se le va a poder juzgar. Entonces, si se presenta un suplicatorio al Congreso y el Congreso lo deniega por la mayoría del partido de Pedro Sánchez y los aliados de Pedro Sánchez, pues entonces, si se lo niega, no se podría imputar a Pedro Sánchez o a alguno de sus ministros, porque forman parte de su gobierno. Y entonces, la causa quedaría archivada, ya no se los podría juzgar. Luego, si cambiaran de manos, pues decir que cayera un gobierno y entraran otros a gobernar, sea por haber ganado una moción de censura y haber procedido a otra sesión de investidura, o porque se hubieran adelantado las elecciones y las hubiera perdido el Partido Socialista, pues no se le podría volver a juzgar por las mismas causas que pedía el Tribunal Supremo el suplicatorio. O sea que se verían libres de ser juzgados, y por esto Pedro Sánchez se ve muy tranquilo. Además, como conlleva mucha corrupción el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno socialista, porque a más Estado, a más funcionarios, a más entidades públicas, pues la corrupción es más fácil que se vaya extendiendo, porque están removiendo cantidades cada vez mayores de dinero público, de dinero que nos están sacando con los impuestos, que cada vez son mayores. Entonces es más fácil que se den los casos de corrupción. Entonces, ¿qué ocurre? El Poder Ejecutivo, el gobierno que depende del Parlamento, el Poder Ejecutivo intenta saltar el Poder Judicial. De hecho, ya se han hecho como el control del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es el organismo que elige los que van a ser jueces de cada juzgado, de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, de los juzgados de primera, segunda, tercera instrucción, o sea, de todo lo que representan los tribunales en España. Los elige, los nombra el Consejo General del Poder Judicial, que a la vez los miembros del Consejo General del Poder Judicial los elige el gobierno, con complicidad de sus aliados parlamentarios, que para esto caso, por ejemplo, para elegir el Consejo General del Poder Judicial, el Partido Popular apoyó al Partido Socialista, y es porque al Partido Popular también le pueden salpicar casos de corrupción, y les interesa pues que el Consejo General del Poder Judicial elija a los magistrados que les sean afines, les sean más favorables, y de esta manera pues evitar en lo máximo tener que ser juzgados. Por esto hay tan pocos políticos en las cárceles españolas. Si es verdad que han puesto algunos, por ejemplo, a Eduardo Zaplana, que había sido ministro y había sido presidente de la Comunidad Valenciana, y no sé qué más políticos más. O por ejemplo los separatistas que finalmente fueron indultados. Y es que aparte de esto, Pedro Sánchez, pretendiendo hacerse como el control del Consejo General del Poder Judicial, también se ha hecho como el control del Tribunal Constitucional, que de presidente ha puesto una mayoría de magistrados que son más bien de su cuerda, quizás también como el apoyo del Partido Popular, y ha puesto a Cándido Conde Pumpido, que había sido fiscal de gobiernos socialistas y también miembro del Partido Socialista. Por tanto, presidente del Tribunal Constitucional no es imparcial, más bien es parcial, porque pertenece al Partido Socialista Obrero Español. Y de esta manera, si el Ejecutivo se hace como control de la judicatura, pues hay más probabilidades de que los casos de corrupción no le acaben afectando. Pero claro, cuando las pruebas tienen un peso específico muy fuerte, la cosa tampoco no es muy segura. Entonces, si ya se ven culpables, ya saben que han robado y que los tribunales o las acusaciones particulares tienen pruebas, y tienen pruebas muy fuertes,
pues quizás lo más inteligente sea huir del país en estos momentos que todavía es aforado, que todavía tiene inmunidad parlamentaria, porque seguramente que si el Tribunal Supremo presenta un suplicatorio, si a Pedro Sánchez le apoyan los mismos que lo apoyaron en su investidura, pues ocurrirá que no podrá ser juzgado y su inmunidad o su aforamiento va a durar hasta que caiga un gobierno o hasta que haya nuevas elecciones y las gane otro. ¿Y qué podría hacer? Fijaos una cosa, en Italia el socialista Bettino Craxi, y estoy hablando ya de hace unas décadas, estaba pues salpicado por casos de corrupción, de robo de caudales públicos, de dinero que os van quitando con los impuestos. Y pues huyó a Túnez. Túnez es un lugar donde no hay tratados de extradición. Hay unos países en el mundo donde no existen tratados de extradición y aquí es donde pueden huir estos políticos corruptos que han robado del erario público. Por ejemplo, antes te podías huir a Brasil, pero parece que últimamente en Brasil hay un tratado de extradición en el cual pues la policía española, en colaboración con la policía de este otro país, pues puede coger a un sujeto que se le acusa de algún delito. Bueno, pues, ¿qué podría hacer? Sería recomendable que siguieran pues como Bettino Craxi, porque esto de estar un tiempo en la cárcel es algo muy incómodo, que la gente que se ha acostumbrado a las comunidades, como los políticos que tienen sueldos muy altos, no están acostumbrados a estar un tiempo en un lugar encerrado, en una prisión, en un lugar donde no puedes pues salir y tampoco puedes hacer lo que quieras. Porque si eres una persona libre, pues puedes ir a ver a tu querida, puedes ir a viajar donde te dé la gana, puedes ir a comer al restaurante que te dé la gana y puedes hacer lo que te dé la gana con tu vida, porque tienes libertad. Pero si estás en una cárcel no vas a poder tener libertad y vas a vivir mal con muchas incomodidades. Por eso, pues, la cárcel es para cumplir unas penas, unas penalidades. Entonces, ¿qué podría hacer? Lo que yo en otros vídeos ya he recomendado a Pedro Sánchez: coge el dinero y huye a la República Dominicana. Coge el dinero, repártelo en paraísos fiscales, desplázalo con diversas transferencias para que se vaya perdiendo la pista y llegue a unas cuentas comunes que pueden ser numeradas y que no se vea quién es el propietario de las cuentas estas, y aquí tendrás tu dinero, el dinero que has robado, para poder vivir como un pachá, como un rico multimillonario el resto de tu vida. Huye a la República Dominicana, donde hay un clima muy bueno y podrás construir tu mansión, tu vivienda grande y hacer una vida plácida, como viven los mejores del mundo, los más ricos. Esto se podría hacer antes de que pues pierdas el poder y pues ya tengan para poder ir a por ti, porque mientras estás en el poder pues te ampara el aforamiento, la inmunidad, el control que tienes de, por ejemplo, el Tribunal Constitucional y del Tribunal, del Consejo General del Poder Judicial, que es también el que elige a los jueces. Pero bueno, puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, ahora por ejemplo, también puede ocurrir que mediante una moción de censura caiga el gobierno de Pedro Sánchez. Pero para que una moción de censura salga adelante, como mínimo se necesitan los votos del Partido Popular, los votos de Vox, los votos del PNV y los votos, por ejemplo, de Coalición Canaria. Porque ahora se está hablando que Junts no quiere apoyar al gobierno, pero solo con tener los votos del Partido Popular, los votos de Vox, los votos del PNV y los votos de Coalición Canaria ya harían justo la mayoría absoluta. Pero lo digo porque Junts per Catalunya pues está diciendo que no va a apoyar a Pedro Sánchez, pero es posible que solo se refiera al apoyo de los presupuestos, pero sí que lo apoyen manteniéndolo como presidente del gobierno, porque aunque se sacara, por ejemplo, a Coalición Canaria, pues con los votos de Junts, ya Pedro Sánchez seguiría siendo presidente del gobierno. ¿Qué puede ocurrir? Bueno,
puede que Pedro Sánchez haga con la suya. En cuanto se refiere a los ministros afectados, pues puede que los condenen y al final pues utilizará su facultad de presidente del gobierno para indultarlos, o bien empleará el Tribunal Constitucional, que es un instrumento suyo, para, pues, como ha hecho con el caso de los ERES. En el caso de los ERES andaluces, que robaron el dinero para ayudar a los parados, casi 700 millones de euros, y que la justicia declaró culpables a presidentes de la Junta de Andalucía como Griñán y como Chávez, pues el Tribunal Constitucional le anuló la condena. O sea que nada de condena. Y también podría emplear para hacer lo mismo con los ministros que acabará condenando el Tribunal Supremo. O sea que Pedro Sánchez tendría estas ventajas, los de los indultos y la de utilizar organismos judiciales que controla el mismo Tribunal Constitucional, por ejemplo, o la Fiscalía. La Fiscalía, como dijo una vez Pedro Sánchez, ¿de quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende? Pues de eso, depende de Pedro Sánchez, depende del presidente del gobierno. Tendría que utilizar la Fiscalía para, pues, que en todo procedimiento judicial ponérselo a su favor. Y bueno, pues, así es como podrían ir las cosas. Y bueno, si se consiguieran caer el gobierno, pues se les podría imputar por otros delitos que se podrían encontrar pruebas, ya no por los delitos por los cuales el Tribunal Supremo estuviera pidiendo el suplicatorio. Bueno, decía que Junts, el partido de Carles Puigdemont, dice que no piensa apoyarle, pero no hay otro mejor que Pedro Sánchez para, pues, hacer lo que Carles Puigdemont le viene pidiendo, lo que le está continuamente pidiendo, porque Pedro Sánchez ha intentado dárselo. Ha intentado, por ejemplo, la ley de amnistía, que no puede prosperar porque es inconstitucional. El tema de la condonación, que en esto está. Y el tema, pues, de que Cataluña tenga su propia fiscalidad, su propia recaudación de Hacienda. Y también pide, pues, de inmigración, el tema de los mozos de los puertos y de las aduanas, en fin, toda una serie de peticiones que nadie mejor que Pedro Sánchez para que se los entregue. Dice que no la apoyará, quizás se refiere a los presupuestos generales del Estado. Pero bueno, mientras una moción de censura no le haga caer a Pedro Sánchez, pese a que Carles Puigdemont está pidiendo que se someta a una moción de confianza, es decir, volver a pedir al Parlamento qué confianza tiene en el Parlamento, cuánta gente la apoya, algo equivalente a una moción de censura, pero desde otra perspectiva. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que mientras no le haga caer a Pedro Sánchez una moción de censura, pues puede permanecer en el poder. Los presupuestos no se aprueban, pues se prorrogan, porque los presupuestos se pueden prorrogar todas las veces que hagan falta. De hecho, los de este año son una prórroga de los del anterior. Y estamos ya que faltan 2 semanas, menos de 2 semanas para que acabe el año. Según la Constitución, la elaboración de los presupuestos deberían de estar por lo menos 3 meses antes de que acabe el año. Y no hay ningunos presupuestos. En consecuencia, pues, muy posiblemente de aquí menos de 2 semanas, cuando empiece el año 2025, los presupuestos vuelvan a prorrogarse automáticamente, los mismos del año 2023. Pero bueno, ya se había sentado un precedente, porque cuando Mariano Rajoy había sido presidente del gobierno, me parece que los presupuestos se habían prorrogado hasta 3 veces, 3 años seguidos. O sea, que Pedro Sánchez, mientras tenga los apoyos, pues podrá seguir siendo presidente del gobierno con unos presupuestos prorrogados que no le va a dar mucho margen, a pesar de que puede subir impuestos y puede seguir con la recaudación. Bueno, amigos, solo quiero deciros esto, que Pedro Sánchez se puede quedar muy tranquilo, que pese a que cada vez hay más casos de corrupción, pues es posible que no le ocurra nada, porque por muchas pruebas que se encuentre, por muchas pruebas que aprecie el Tribunal Supremo, si no cuenta con el permiso del Congreso de los Diputados, no se le puede juzgar. Y tendrá que archivar las acusaciones o las cosas por las que se le pretende imputar o investigar. O sea, tendrá que mandarlo a dar por el culo. Por eso que
que sí, es bien que siga todo este teatro de los casos de corrupción, que se conozcan los casos de corrupción, pero que el sistema está montado de una manera que se libra mucho los políticos. Al final, pues tienen impunidad. Y, bueno, perdón, quiero decir que tienen inmunidad, no impunidad, inmunidad. Y tienen el aforamiento que les favorece mucho. O sea, que ni se les juzga ni se les va a la cárcel. Y en caso, lo peor de los casos, que acabaron con condenas de cárcel, puede venir otro que los indulte o pase el caso al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declare nula esta condena. En consecuencia, como el sistema político y judicial español, los españoles no somos iguales ante la ley, aunque la Constitución pretenda hacerlo ver que sí. Porque tengan en cuenta que es la propia Constitución la que reconoce el derecho de la inmunidad y el aforamiento de los políticos y miembros del gobierno, en los cuales solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo y no por otros tribunales. Entonces, en otros países no existe tantas inmunidades a diputados y a miembros del gobierno, aunque en algunos casos solo para el jefe del Estado o para el jefe de gobierno y nadie más, y con algunas limitaciones. Entonces aquí en España tendría que hacerse igual, porque un ministro, un político, un funcionario público, un autocargo, si hay claros indicios de delitos, que hay pruebas claras que pueda presentar una demanda o una acusación, debería ser investigado o imputado, acusado y juzgado y si cabe condenado. Esto debería de ser posible. En este sentido deberían de cambiar las leyes aquí en España y así no habría tanta corrupción. En todo el mundo esto de huir del país por haber robado o para escaparse de algún delito, de alguna condena, pues años atrás, pues muchos países no tenían tratados de extradición. Por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, los nazis que huyeron para evitar ser juzgados, pues se podían refugiar en repúblicas de América, Centroamérica o América del Sur, como Honduras, como Argentina, como Brasil, como Bolivia, como Paraguay, y no les pasaba nada. Pero cada vez los países, pues, tienen más tratados de extradiciones, van colaborando en lo de la justicia a nivel común. Hay algunos países que no tienen extradición y que podrían huir los fugados españoles. Países, por ejemplo, pues en Rusia, en Bielorrusia, en Corea del Norte, en Irán, en Somalia, en algunas repúblicas africanas, en Tunisia, un lugar donde huyó Bettino Craxi. Y son países que no hay garantía de una vida segura y no se respetan los derechos humanos. O sea que el que se fugue tampoco tiene garantías. Otra cosa es que traiga el dinero y favorezca al régimen político del lugar. Pero sin embargo en América hay algunos países que siguen sin extradición. Países donde gobiernan los socialistas, la izquierda, como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, por ejemplo. En estos países los miembros del gobierno salpicados de corrupción podrían huir, sobre todo en Venezuela. Venezuela que gobierna Nicolás Maduro de manera dictatorial a pesar del último fraude electoral y que lo está apoyando mucho el expresidente del gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero. O sea que Venezuela también es uno de los países donde Pedro Sánchez podría huir. O en Bolivia, o en Colombia. Y no, Colombia no, creo que Colombia es posible que también, porque ahora gobierna Gustavo Petro, que es muy en la línea de Pedro Sánchez, o en Nicaragua. Y allí con todo el dinero robado podrían vivir como reyes. Y con todo el dinero robado repartido en distintos paraísos fiscales, porque hay muchos. Islas Caimán, las Islas Vírgenes, las Bahamas, Panamá, las Seychelles, algunos Singapur, algunos países, incluso algunos países africanos son considerados paraísos fiscales y ahí pueden tener repartido el dinero que han robado. Lleva una buena vida porque aquí en España no pueden estar muy seguros si han cometido delitos muy graves y muy grandes y que les podrían acabar siendo condenados de la cárcel. Que esto ya convendría porque
es dinero que nos están robando los españoles. Al pueblo, a los ciudadanos nos exprimen muchos impuestos, pero estos políticos nos están robando, todos. Partido Popular, Jordi Pujol, Partido de Pedro Sánchez, los socialistas de Andalucía, todos prácticamente se han dedicado a robar de los caudales públicos y al final no les pasa nada, no les pasa nada. La situación judicial se alarga a años, como es el caso de Jordi Pujol. Algunos acaban condenados, como los separatistas, que luego Pedro Sánchez los indulta, o igual los indultaría a Alberto Núñez Feijóo con la excusa de la convivencia y la concordia. Y ladrones, como ejemplo, los Manuel Chávez o Juan Antonio Griñán, que habían sido presidentes de la Junta de Andalucía, robando el dinero que tenía que ser destinado a los parados, a los más necesitados, casi 700 millones de euros, y no les pasó nada. Pero bueno, esto es la situación de España. Muchos casos de corrupción que es bueno que se ventilen y a ver qué declaraciones hacen los imputados o los investigados, y que al mismo tiempo ocurre que no hay igualdad y los políticos tienen el privilegio que una buena parte de su persona tiene inmunidad. Si los españoles tenemos esta parte de condena, los políticos solo tienen esta, una parte muy pequeña, o sea que de todo el resto se libran y no les puede ocurrir nada. Pero bueno, esto es lo que puede ocurrir, que no les pase nada, que no se apruebe un suplicatorio del Tribunal Supremo, que huyan a otros países que no tengan tratados de extradición y además tengan complicidad con los mandatarios políticos que gobiernan estos países. Y bueno, si es verdad que cada vez hay menos lugares del mundo seguro para escaparse, pero la situación en este momento está así. Y veremos pues cómo acaba terminando todo esto. Yo creo que la comedia seguirá, puede ocurrir cualquier cosa, y ahora que Pedro Sánchez todavía tiene el aforamiento y tiene la inmunidad, debería de hacer todo lo posible para destruir el rastro de todo tipo de pruebas, porque muy posiblemente el Supremo lo acabará imputando y tendrá que pedir un suplicatorio al Congreso, que el Congreso no se lo va a conceder, porque la mayoría del Congreso está apoyando a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es un corrupto, es muy poco patriota y concede pues todo lo que quieren a los demás partidos minoritarios, separatistas y los comunistas, que les concede todo lo que Pedro Sánchez les está pidiendo. Por esto es la baza en favor de Pedro Sánchez. Por tanto, debe destruir todas las pruebas que encuentre, porque un momento a otro caerá y en el poder no se está eternamente. Y pues entonces ya no se le podrá volver a acusar o a demandar por lo mismo que el Supremo había hecho su suplicatorio. En todo caso, también luego tiene la ventaja los indultos, y el Tribunal Supremo depende de quién esté en el Tribunal Supremo. Y también la Fiscalía. ¿La Fiscalía de quién depende? Pues de la voluntad del presidente de gobierno de turno que haya, que también se quiera cubrir sus propias espaldas, porque también es corrupto o porque también quiere aplicarse la corrupción para lucrarse, y pues en este sentido le favorezca, porque si no, no te apoyo, porque tú me apoyaste antes, pero yo te doy y tú me das. Una complicidad en la corrupción, aplicando el sistema político español, que ya es bastante corrupto, y el sistema judicial español, que cada vez es menos imparcial. Pero bueno, esto es una democracia, y la democracia muta, se regenera, y puede ocurrir cualquier cosa. Por ejemplo, como habéis visto en Argentina. Han pasado unas décadas que en Argentina prácticamente el poder lo tenían los socialistas. Pero como es una democracia, el pueblo argentino abrió los ojos y le ha dado actualmente el poder a Javier Milei, que está haciendo unos cambios radicales. Quiero decir que el mismo sistema político y los mismos que tienen el poder dentro del sistema político a veces pues no suele ser así de un tiempo muy largo, sino que por ser democracia, la democracia facilita que se pueda cambiar. Por eso todo lo posible tenemos que mirar que
Pedro Sánchez no derive el sistema político español hacia una dictadura. Bueno amigos, termino el vídeo. Ya lo sabéis, posiblemente a Pedro Sánchez no le sientan en el banquillo. Y aunque le sentara, también tiene sus ventajas. Ventajas que no tenemos el resto de los ciudadanos. Porque el resto de los ciudadanos, por robar una gallina, porque pasabas hambre, pues a la cárcel. Mientras que un político que roba muchos millones, pues acaba por no pasarle nada. Bueno amigos, pues hasta la realidad del mundo que vivimos en estos momentos y de España. Adiós y hasta el próximo vídeo amigos.